Perfecto. Bueno, pues buenos días, Javier. Jaime, perdón. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo en este estudios de necesidades formativas en el ámbito de las tecnologías verdes. Básicamente, bueno, eso es una conversación sencilla sobre la cual pues, nos basaremos para empezar nuestro informe y guiarnos en estudiar las necesidades formativas en esta tecnología. Así que, sin nada más, pues lo interesante es que te presentase y que podamos pues, ver contigo cuáles son tus áreas de especialidad en las tecnologías verdes. Estupendo. Buenos días, Maximiliano. Pues nada, os cuento un poquito. Soy Jaime Ruiz, soy cofundador de Cities Forum y director también en España. Y somos una organización internacional de expertos en ciudades con la que proporcionamos asesoramiento técnico y estratégico a ayuntamientos de todo el mundo y a organizaciones multilaterales también, como el World Bank, el BID, la GIZ. Y nuestro ámbito de actuación pues, es el desarrollo urbano sostenible y la ciudad inteligente. Claro, debajo de ahí, bajo eso, hay muchos temas y muchas verticales, muchas de ellas tecnológicas, como luego veremos, y que tienen que ver con las tecnologías verdes, por supuesto. Vale, yo pienso que, Jaime, cuando estábamos hablando bueno, de tecnología verde, pienso que el campo de acción es hiper ancho y me gustaría que si pudieras tú explicar por sus palabras qué significa realmente y qué ves tú, que estás en toda la parte de movilidad, qué ves tú y qué entiendes tú por ciudad, por tecnología verde. Pues son pues todas las tecnologías o avances tecnológicos que están ayudando a hacer más eficientes los procesos productivos o la operación de servicios públicos, por ejemplo, y que están ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a cualquier tipo de actividad, proceso, etcétera. Entonces, dentro de tecnologías verdes, pues, hombre, encontramos todo lo que tiene que ver con energías renovables, la fotovoltaica, la eólica. Tenemos también, bueno, pues la novedad del hidrógeno verde, que está cogiendo realmente mucho impulso a nivel europeo y también a nivel español, ¿no? Sobre todo ahora con las oportunidades que tenemos delante con los fondos Next Generation, ¿no? que están apoyando de forma clarísima pues, el desarrollo de tecnologías que hagan más sostenible, ¿no? nuestra actividad y sobre todo pues, todo lo que tiene que ver con la industria. Y bueno, pues eso es un poquito un resumen muy por encima de qué es lo que nos podemos encontrar en temas de tecnología verde. También podríamos hablar de avances tecnológicos en movilidad, en el sector del transporte, y ahí pues entra, por supuesto, el vehículo eléctrico, que es un gran aliado también pues, para la descarbonización de las ciudades. Básicamente todo que nos permite, mediante tecnología, reducir nuestra huella de carbón, ¿no? Y entonces, cuando hablas de movilidad, una pregunta. ¿Tú cómo posicionas los proyectos de Smart Cities? ¿Los posicionas como en paralelo a la movilidad o dentro de los proyectos, no, dentro de los proyectos de movilidad existen los proyectos de Smart Cities? No, al final, todo proyecto de Smart City engloba, aglutina o hace de paraguas, o las estrategias de Smart City hacen de paraguas para diferentes verticales que tienen que ver con la mejora en sostenibilidad y en la mejora tecnológica de servicios de ciudad. Entonces, la movilidad y el transporte pues, sería una vertical dentro de ese ecosistema Smart City, de ciudad inteligente. Y bueno, pues también encontramos la conectividad, la sensorización, el Big Data, bueno, dentro de esa, como te digo, de ese ecosistema Smart City, de soluciones y de tecnologías
pues encontramos, pues, aparte de la movilidad del transporte, otros ámbitos en donde tiene aplicación también el concepto de Smart City. También aquellos proyectos que tratan sobre medio ambiente y lucha contra el cambio climático, pues tienen también una componente de ciudad inteligente, es decir, componente Smart City, pues porque al final contribuyen a hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles y contribuyen a que podamos ganar calidad de vida, ¿no? Y al final ese es el objetivo de una ciudad inteligente. Una ciudad es tanto más inteligente cuanto mejor uso hace de sus recursos, cuanto más simplifica pues, la vida, entre comillas, más simplifica la vida y los servicios que se prestan al ciudadano, y más los customiza, ¿no? Los hace más a medida de las necesidades particulares de sus ciudadanos. De ahí, bueno, el problema que hemos tenido en los últimos años de tratar de replicar proyectos Smart City de unas ciudades a otras sin tener en cuenta las particularidades Claro. y las singularidades de cada ciudad, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que hacer un uso intensivo de la tecnología para poner en marcha o para diseñar un proyecto de ciudad inteligente, un proyecto Smart City. Se trata de proporcionar soluciones inteligentes que solucionen, valga la redundancia, problemas y necesidades concretos de la población. No hay que hacer grandes inversiones para poner en marcha un proyecto inteligente, un proyecto Smart City. Sí, todo empieza con un primer paso, ¿no? Y luego, pues, es más bien una mentalidad de mejorar el uso, mejorar la calidad de vida, y luego, pues, imagino que proyecto a proyecto esto va creciendo. Pero recién, si te entendió bien, tenemos Smart Cities, pero básicamente todo lo que podemos llamar de tecnología verde sirve a un objetivo común, que es de tener una ciudad en la cual al final mejoramos la calidad de vida del usuario, iba a decir, no del ciudadano. Vale. Y entonces tú, si volvemos a tecnologías verdes, tú dentro de estas renovables, hidrógeno, movilidad, big data, medio ambiente, un poco lo que me comentaste, ¿cuáles son las grandes tendencias que ves por el momento dentro de tecnología verde en tu ámbito o en tu sector? ¿Cómo ves que esto está evolucionando? Pues mira, la fotovoltaica ha cobrado mucha importancia y está creciendo de una forma sorprendente, ¿no? Era algo que demandábamos en España. Somos el país de Europa con mayor radiación solar anual, con mayores índices de radiación, por lo tanto podemos aprovechar más que nadie la energía fotovoltaica. Y ahora este impulso que ha cobrado la fotovoltaica quizá venga todavía reforzado más por los altos precios que estamos pagando por la electricidad, por la crisis del gas en Europa, y esto está invitando o animando a que muchas familias, muchos consumidores piensen en instalar su propia instalación fotovoltaica en su vivienda unifamiliar, en su chalet, en su dúplex, y para tratar de reducir los gastos energéticos asociados al consumo de electricidad. Y en muchas ocasiones se está viendo que viene asociado también o se vincula con el uso del vehículo eléctrico. Hay personas, hay familias que adquieren un coche eléctrico y aprovechan al mismo tiempo para instalar módulos fotovoltaicos en casa y poder alimentar de forma parcial a través de un punto de recarga a su vehículo eléctrico. Y esto tiene un impacto directamente, si bajamos un nivel, tiene un impacto directamente sobre, se nota ya un incremento de ventas, un incremento de cifra de venta, un incremento de demanda de profesionales formados, o todavía estamos al nivel muy embrionario y que todavía no se ha traducido en esta... ¿Cómo prevés o ves la evolución de, por ejemplo, la utilización del fotovoltaico?
Sí, hay mucha demanda de técnicos, de ingenieros proyectistas en instalaciones fotovoltaicas y también de instaladores. No solamente se necesitan ingenieros, sino también personal que pueda montar estas instalaciones y que tenga conocimientos para hacer el mantenimiento y para operarlas. Y esa tendencia va a seguir al alza, porque las previsiones de instalación de energía fotovoltaica en España pues, están al alza para los próximos años. También, una vez más, empujadas o apoyadas por los fondos Next Generation a todos los niveles y en todas las esferas. Estamos hablando de la esfera residencial, pero también en la industrial, ¿no? O en el sector privado. Y en el sector público también los ayuntamientos han manifestado la voluntad de poder incorporar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en muchos de los edificios municipales de titularidad municipal para compensar o tratar de reducir los costes energéticos también en los edificios, sobre todo de uso administrativo, ¿no? Bueno, uso administrativo también y deportivo. Yo he visto muchos proyectos para instalar fotovoltaica en la cubierta de pabellones polideportivos, piscinas municipales, etc. Hombre, hablas con un belga que disfruta cada día de la calidad del sol español, así que estoy convencido que la radiación, o lo vivo en mi propia carne, que es bastante mejor aquí que allá. Y evidentemente pues es una tendencia que, bueno, es un recurso que se tiene que aprovechar un máximo, ¿no? Entonces, tú dices, el fotovoltaico. Luego hablabas del hidrógeno verde. ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo ves? Perdona, antes de pasar al hidrógeno verde, es el fotovoltaico. ¿Tú ves cómo realmente en los futuros X años va a ser una apuesta, o ves que es el sector de energía verde que más va a crecer, ¿no? Sí, aquí en España, por fortuna, las perspectivas del sector de las renovables son buenas y al final el crecimiento del sector debe venir aparejado también con una suficiente mano de obra especializada para poder cubrir esos puestos de trabajo que ya se están demandando. Vale, perfecto, pues gracias. Y entonces luego hablabas de hidrógeno verde. ¿A qué estado estamos de esta tecnología? Pues estamos todavía en una situación incipiente. Sí que es verdad que ya se están movilizando muchas inversiones y que hay un interés rotundo por parte de las grandes comercializadoras de electricidad, por empresas tecnológicas y sobre todo pues, por tratar de posicionarse en ese mercado que de momento no sabemos cómo va a ser cómo va a evolucionar ni cuáles son las perspectivas a corto o medio plazo, pero sí sabemos que se ha convertido también en un sector estratégico, una apuesta estratégica para Europa por las utilidades, la utilidad que puede tener el hidrógeno verde en el sector del transporte pesado y bueno, pues conforme avancen esos proyectos piloto y esos proyectos de investigación, iremos viendo cómo esa tecnología se va refinando, se va haciendo accesible pues, a diferentes operadores o al gran mercado para poder reducir costes, hacerla competitiva frente a otras tecnologías. Y bueno, pues eso irá pasando durante los próximos años. Todavía Una pregunta ahí, Jaime, que, bueno, perdóname, pero hidrógeno verde, ahora mismo, ¿a qué nivel estamos? ¿Ya tenemos un coche que funciona con hidrógeno verde? ¿Ya hemos generado electricidad? Es decir, ¿el proof of concept ya está hecho?
o estamos frente a unas fórmulas que teóricamente tendría que funcionar, pero que todavía no hay aplicación prácticas. Sí, mira, hay ya vehículos en la calle que funcionan con hidrógeno. No nos tiene que llamar tanto la atención o ya no es tanta novedad. Hay un Hyundai que salió hace poco, menos de un año, que funciona con hidrógeno verde. Hace poco leía cuántas unidades, creo que hay 40 en España. Okay. O sea, hay un número limitado de vehículos de turismo que funcionan con hidrógeno, pero sí que es verdad que el crecimiento va a ser exponencial. Y ya lo interesante no es eso, sino la aplicación que tiene el transporte de mercancías, el transporte pesado de mercancías. Más que en el uso de vehículos, de coches o de turismos, donde realmente la tecnología de batería eléctrica y de motor eléctrico convencional sí que ahora mismo tiene una economía de escalas que empieza a ser muy buena y en términos de precio pues será muy difícil que pueda competir un vehículo de hidrógeno, un turismo de hidrógeno frente a uno eléctrico puro, ¿no? Y sí, Okay. esa es la situación. Y vale, entonces ahí estamos bastante más atrás que el fotovoltaico, pero el potencial y el crecimiento bueno, básicamente en los 2 primeros años va a empezar la comercialización o el uso más, vamos a decir, industrial del hidrógeno verde, pero traducirlo en demanda de mano de obra y de especialista ahí, pues estamos hablando de un recorrido bastante más largo que el fotovoltaico, ¿no? Sí, correcto. Vale, perfecto. Y en términos, bueno, hablamos de movilidad y de, bueno, el coche eléctrico, que ahora pues cada vez más es una realidad y donde pues es una traducción de la utilización de la tecnología, evidentemente, para reducir la carbon footprint. Entonces, en este mundo del coche eléctrico y de todas las especificidades de este coche, ¿cómo ves pues, el mercado? ¿Cómo ves? ¿Tienes datos ya de cuál es el porcentaje de coches eléctricos en España? ¿Cómo va creciendo esto? Un poco de darnos una idea de cómo va a evolucionar. ¿Cómo lo ves? La evolución del mercado del coche eléctrico y del eléctrico enchufable es buena, no es todo lo buena que esperábamos hace un par de años, pero bueno, en datos de final de agosto de este año, las ventas de eléctrico puro crecieron un 40% frente a las de 2019, del mismo periodo, ¿vale? Claro, en el 2020, pues con el COVID y el confinamiento y la crisis que hemos pasado, No cuenta. han habido turbulencias que no son representativas, ¿no? De cómo va a seguir avanzando las ventas del vehículo eléctrico en los próximos años, 2022, 2023 sobre todo. Sí que es cierto que las ventas de híbrido enchufable son más altas, las de eléctrico, sobre todo pues por la sensación o el sentimiento que tienen muchos compradores de que necesitan no depender 100% de la recarga eléctrica, sino que se plantean también la opción de poder seguir utilizando gasolina para sus vehículos y tener la ventaja o la opción de poder utilizar el vehículo en forma 100% eléctrica en recorridos en distancias más o menos cortas, 50, 60, 70 kilómetros. Eso muchas veces son las que necesitamos para realizar nuestros desplazamientos diarios al trabajo, que no superan en la mayoría de las ocasiones esos 40, 50 kilómetros, ¿no? De manera que todas las noches pueden recargar en casa y utilizar el coche modo 100% eléctrico. Y ese miedo a comprar vehículo 100% eléctrico puro va a ir desapareciendo conforme se vayan incrementando las infraestructuras de recarga, la vía pública para vehículos eléctricos, vaya también
simplificándose bueno, y haciéndose más accesible a todos el tema de la recarga en comunidades de vecinos, que es un gran problema que tenemos hoy en día. Mucha gente que vive en un edificio compartiendo el garaje con los vecinos de su comunidad, pues todavía sienten que el instalar un punto de recarga para su propio vehículo en el garaje pues es una barrera, es un problema al que no les apetece hacer frente, ¿no? Y bueno, con el tiempo, en los próximos dos años, veremos que la oferta de vehículos eléctricos en los concesionarios es mucho mayor, prácticamente se va a duplicar. Veremos también, empezaremos a ver el impacto que van a tener las medidas de restricción en la circulación de vehículos contaminantes en los centros urbanos, en nuestras ciudades, porque a partir de 2023 va a ser obligatorio que todas las ciudades medianas, municipios que tengan a partir de, creo que eran 20.000 habitantes, 40.000 habitantes, es decir, muchos, la gran mayoría de las ciudades en España, están obligadas a definir y a implementar una zona de bajas emisiones en el centro urbano, ¿no? Eso significa que los vehículos muy contaminantes y sin etiqueta ambiental pues no podrán acceder a esas zonas. Por lo tanto, eso va a ejercer una influencia, digamos, importante, va a servir para que mucha gente se conciencie de la necesidad de emplear vehículos no contaminantes, vehículos 100% eléctricos o al menos híbridos enchufables, ¿no? Que les permitan disponer de la etiqueta de cero emisiones, que al final eso va a permitir circular sin problemas, pues no solamente en zonas de bajas emisiones, sino en zonas de cero emisiones, que es el siguiente paso que veremos ya pues unos años más tarde, ¿no? El restringir el acceso a vehículos que no sean eléctricos en el centro urbano. Y esto es el próximo paso, si hablas de pues, low emission en 2 años, el zero emission, ¿estamos hablando de 10 o estamos hablando de 5 años o 3? Pues dependerá, como siempre, habrá ciudades que abanderen esa transformación sostenible y que empiecen a implementar zonas de cero emisiones en las que solo se puede acceder caminando, en bicicleta o en vehículo eléctrico. Y al principio serán zonas muy pequeñas, la almendra central, y luego pues esas zonas se irán ampliando y esa tendencia irá también entrando a otras ciudades, pues digamos, no tan avanzadas ni tan pioneras, ¿no? Pero sí, es una tendencia natural que ahora vemos un poquito con miedo, es decir, que podría tener un impacto grande, ¿no? A la hora de poder acceder al centro de nuestras ciudades, pero que en 5, 6, 7 años lo veremos con otros ojos. Hombre, cuando vemos la evolución de la movilidad en los últimos X años, con los patinetes, con los motos eléctricos, con los coches que se pueden compartir, es impresionante ver lo que ya se ha hecho en pocos años, ¿no? Y también, pues, lo del coche 100% eléctrico. Yo pienso cuando hablabas de especificidades de ciudades, también la especificidad de país, ¿no? España es un país donde la gente hace pues cortas distancias, pero también muchas largas distancias. Se van, pues, por ejemplo, a la playa o cosas así. Y igual es también porque veo que en Bélgica, donde pues 150 kilómetros ya has cambiado de país, pues la adaptación es más grande. Que los coches eléctricos te permiten hacer estas distancias de 100, 150, 200 kilómetros. Entonces, ahí estamos. ¿Y cómo ves la evolución evidentemente el coche eléctrico? Pienso que es un mercado enorme y seguramente pues va a tener impactos grandes.
no solamente en el puro coche eléctrico, pero también en toda la cantidad de oficios paralelos que se va a generar desde el uso del coche eléctrico. Evidentemente uno piensa la gestión de las baterías, pues la gestión, pues ya no, el mantenimiento no es el mismo. Entonces, ¿tú cómo ves este futuro? ¿Cómo ves en términos de mano de obra? ¿Tienes una idea de lo que va a representar y de los cambios que va a representar esto? Sí, de eso se ha hablado ya mucho, del impacto que va a tener el vehículo eléctrico 100% en la industria automotriz y, y en todos los oficios y en los puestos de trabajo relacionados con con el mantenimiento, con la reparación de vehículos. El vehículo eléctrico tiene muchas menos piezas móviles que un vehículo de combustión y Vale. un mantenimiento considerablemente inferior también. Eso significa pues, que los costes de un vehículo eléctrico durante todo el ciclo de vida del vehículo serán menores, los costes de mantenimiento, de recambio, de piezas, etcétera. Y eso también va a afectar y está empezando a afectar también en la mano de obra asociada pues, a los talleres, Sí. de los propios concesionarios oficiales, etcétera. En cambio, sí que habrán otras oportunidades profesionales interesantes relacionadas con los vehículos eléctricos y sobre todo pues con las flotas de vehículos. Me explico. Uh-huh. La tendencia es a que un nuevo modelo de negocio asociado a la gestión y operación de flotas de vehículos eléctricos Sí. vaya ganando terreno. Eso está ligado también a la tendencia de la reducción en la propiedad del vehículo. Cada vez vamos a ir comprando menos vehículos particulares y vamos a ir dirigiendo nuestra demanda de movilidad hacia alquileres o usos puntuales de un vehículo. Realmente los coches, nuestros vehículos pasan mucho tiempo inactivos, ¿no? En muchas familias hay 2 coches, incluso 3, y el uso que se hace del vehículo es muy puntual, ¿no? En el momento que te desplazas por la mañana al trabajo y luego a la vuelta y bueno, quizás durante el fin de semana no lo utilices por las circunstancias que sean. Entonces, el mercado está empezando a prepararse para, digamos, mobility as a service, o sea, movilidad como servicio. Uh-huh. El concepto es mucho más amplio, pero no voy a entrar ahí en detalle, pero sí me voy a centrar en el uso del coche, ¿no? Eso significa que tendremos opciones tecnológicas que nos van a permitir alquilar un vehículo de forma instantánea, de forma muy económica también, y que se ajuste a nuestras necesidades en el momento. Es decir, si yo necesito hacer un trayecto de 8 kilómetros todos los días, ida y otros 8 kilómetros vuelta, quizá no necesite un todoterreno o un SUV, que es un vehículo de 1.600 kilos con un consumo X, sino que pueda venirme a satisfacer esa necesidad de movilidad. Pues un vehículo, un utilitario eléctrico bastante más sencillo, más pequeño y más económico. Y durante el fin de semana, pues a lo mejor sí que me interesa alquilar un vehículo grande, familiar, en eléctrico, pues estamos pensando en el futuro, pues también será eléctrico, en donde pueda ir con toda la familia, con maleta, con el perro, etcétera. Entonces, eso será... habrá empresas que tengan grandes flotas de vehículos y que las pongan a disposición de los usuarios de esa manera, ¿no? A través de plataformas tecnológicas, al final, que terminan siendo una app, una aplicación, y que te permita alquilar esos vehículos de forma muy cómoda, rápida y sin grandes
molestias. Al final, cuando pensamos en el concepto de alquilar un vehículo, todos recordamos la molestia de ir a un sitio que te alquilan los vehículos, firmas un contrato en papel, te esperas ahí, que te den las llaves, pagas por adelantado y luego tienes que devolver ese mismo vehículo en la empresa que te lo prestó 4 días más tarde, porque tú has firmado y has pagado para devolverlo en 4 días. Esto no va a ser así. Los vehículos van a estar en la calle, aparcados en zonas exclusivas y delimitadas para estas flotas de vehículo compartido, y tú vas a poder localizar exactamente el vehículo que necesitas y ir a por él, o incluso que te lo traigan a la puerta de tu casa. ¿Entiendes? Esto lo llamaste Mobility as a Service, ¿no? O Transportation as a Service. Sí, bueno, esto sería Car as a Service, coche. No, of course, sí. Pero el concepto de Mobility as a Service es mucho más amplio, es decir, que puedas satisfacer todas tus necesidades de desplazamiento o utilizando cualquier tipo de vehículo y a la carta, ¿no? Incluso pagando una cuota fija a final de mes, como hacemos con los servicios de conectividad, ¿no? O de ocio digital. Vale, me parece clarísimo, ya lo estamos viviendo, de hecho, ¿no? Ya se puede alquilar un coche ahí, por lo menos en Madrid, en cualquier sitio y hacer pues, tus compras. Ya es bastante, ya hace parte de nuestra vida cotidiana. Y una pregunta, entonces, hemos visto que el coche eléctrico, para coger este ejemplo, necesita bastante menos mantenimiento, va a generar también un cambio de la mano de obra, ¿no? Porque menos mantenimiento, pero un mantenimiento más específico. Se habla mucho de las baterías de los coches eléctricos. ¿Cuál es la posición cómo ves la evolución de la gestión de estas baterías y si también tienen un impacto? Imagino que ahora, no sé cuál es el parque de coches eléctricos ahora mismo en España, pero será un par de porcientos, ¿no? Todavía sobre... Sí, está por debajo del 2% incluso, aunque las previsiones para este 2021 iban a ser mayores, pero sigue teniendo un peso casi residual, ¿no? En el total del parque de vehículos en España. El tema de las baterías, aquí tengo que hacer un inciso y decir que se está avanzando mucho, se está evolucionando mucho la tecnología de fabricación y de baterías y luego de reutilización y reciclaje, porque hay empresas que se dedican exclusivamente a recoger esas baterías de vehículos ya en desuso, vehículos eléctricos cuyo rendimiento de la batería ya no es idóneo, ¿no? para utilizarlo como medio de transporte, seguir utilizando el vehículo eléctrico. Y esas baterías se reutilizan para otros usos, por ejemplo, almacenamiento energético en viviendas, asociado también a la fotovoltaica, por ejemplo, y se reciclan también. De hecho, los grandes fabricantes de automóvil pues tienen muy presente en la fabricación pues el coste del ciclo de vida de esas baterías y cómo pueden reciclarse y el coste asociado a ese. Y el impacto medioambiental, porque eso es algo que tienen que tener también muy presente a la hora de definir sus modelos de negocio y sus costes, ¿no? Asociados a la fabricación de cada vehículo. Y luego, respecto a las baterías, también te cuento que hay enormes inversiones encaminadas a mejorar la eficiencia de las baterías de vehículos eléctricos. Se está avanzando mucho en las baterías de estado sólido, que van a tener una densidad energética prácticamente el doble de la que tienen ahora mismo los últimos modelos de baterías. Y eso va a permitir que la autonomía de los vehículos eléctricos se duplique directamente.
Ahora estamos viendo los últimos modelos de vehículo eléctrico están ofreciendo 400 kilómetros de autonomía real, en torno a 400, 450. Si nos vamos a las gamas altas, donde quiero llegar es que en poco tiempo, y hablo de un par de años, 3 años, veremos que todas las barreras que estaban frenando el avance del vehículo eléctrico en España van a ir desapareciendo. Muchos más modelos a disposición de la población y de las empresas a precios mucho más ajustados. Prácticamente vamos a llegar a la paridad de precios en 3 años, en 2025, paridad de precios de coche eléctrico y coche de combustión, ¿vale? Las autonomías van a ser del orden de las de un vehículo de combustión, 700 kilómetros, 800 kilómetros más o menos. Por lo tanto, va a dejar de ser un problema a la hora de decidir. Veremos también cómo las políticas de fomento de movilidad sostenible a nivel nacional y a nivel local van a ser más agresivas, sobre todo con el tema de restricciones de acceso. Y veremos que ya vamos a pasar de la etapa de incentivos al vehículo eléctrico a la de castigos al vehículo de combustión, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y sí, esa va a ser la evolución que se espera, ¿no? Y entonces tú claramente, en los 10 próximos años ya no ves que se acabó la producción de vehículos, o se acabó, o igual hablamos de 20 años, pero en 20 años ya no tenemos vehículos de combustión, está todo eléctrico. Ursula von der Leyen anunció, en nombre de la Comisión Europea, como natural, antes de verano, que para 2035 se va a prohibir la comercialización de vehículos de combustión. Entonces, tenemos ya marcado un límite muy claro, que es dentro de 13, 14 años. Mi hija empieza a conducir en un coche eléctrico, vamos. ¿Y sabes qué pasa, Maximiliano? Si tú sabes que dentro de 3 años, imagínate, vamos a proyectarnos a 2030, si tú sabes que dentro de 4 o 5 años van a prohibir una tecnología, que es el vehículo de combustión, pues no creo que tengas mucha intención en comprar un vehículo eléctrico sabiendo que es una tecnología ya desfasada o que se está tratando de sacar del mercado. Claro, esto va a ser un acelerador muy grande. Entonces, para seguir un poco el guión de preguntas, ¿cuál es el problema que ves, el principal problema que genera esta tecnología o estas tecnologías verdes para su adaptación? Bueno, pues la falta, hay todavía una necesidad de formación importante, que también era una de o el principal motivo también de esta conversación que estamos teniendo. ¿Por qué? Pues porque la tecnología y las necesidades que estamos afrontando en la sociedad, necesidades de descarbonización, de transición sostenible, son tan rápidas que no es posible adaptar la formación y la mano de obra a esas nuevas necesidades en tan poco tiempo. Lo hemos vivido pues ahora mismo, no solamente con esos perfiles de sostenibilidad, ¿no? De perfiles de profesionales capaces de conocer el impacto en términos medioambientales pues de una empresa, un negocio, o por ejemplo de una flota de vehículos, sino que también lo estamos viendo en perfiles tecnológicos como los programadores, ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, especialistas en Big Data. Es decir, al final la mano de obra, la población y los técnicos se forman en periodos mucho más amplios, periodos temporales mucho más amplios, 7, 8 años. Y claro, aquí los cambios sobrevenidos han ocurrido en 3, 4 años. Entonces, llevamos siempre un decalaje, un desfase
que nos perjudica, nos hace menos competitivos frente a otros países que quizás han sido capaces de prever esas necesidades de formación y capacitación con bastante antelación. Esto nos pasó en la época, en el boom de la construcción en España, en el 2005, 2006. Y claro, los arquitectos, los aparejadores tenían mucho trabajo, se ganaba mucho dinero y la gente joven empezó a entrar en carreras de arquitectura, carreras técnicas relacionadas con la construcción. ¿Qué pasó? Que al cabo de 3 o 4 años ese sector se hundió y surgieron miles y miles de arquitectos donde ya no tenían oportunidades profesionales en España. Entonces, ese decalaje es el que nos está dañando siempre el mercado profesional aquí en España y que, claro, es que formar a un ingeniero informático, formar a un médico, formar a un ingeniero industrial, pues lleva mínimo 6 años. Sí, pero cada vez ahora hay evolución de los bootcamp y que son píldoras formativas aceleradas. Pero también estoy de acuerdo contigo, todo el mercado tiene que evolucionar porque también hay una cierta titulitis, ¿no? De decir, pues, necesito un ingeniero informático cuando al final lo que necesitas es un desarrollador Java, ¿no? No tiene que ser ingeniero para poder desarrollar bien y un poco esta que se vuelva un poco menos formal la parte de... Bueno, esto es lo que se ve en la evolución para cumplir o cubrir esta demanda formativa. No sé cómo lo ves. Ahí te doy la razón al 100%. Y mira que, entre comillas, es tirar piedras sobre mi propio tejado, porque yo soy ingeniero industrial y arquitecto técnico. Y yo viví una etapa muy fuerte, digamos, mis comienzos profesionales de titulitis en España. Al final, una ingeniería o una gran empresa pues busca titulados de carreras fuertes, ¿no? Y es que ahora hoy en día tenemos que ser mucho más ágiles y a la hora de contratar personal yo creo que sería más que suficiente con que esas profesionales hubieran tenido una formación muy específica. Cuando hablo de formación muy específica hablo, por ejemplo, un curso intensivo de 3 meses o un posgrado de 1 año. Es decir, no necesariamente, como tú dices, hace falta un ingeniero informático, que no los hay. Ahora mismo hay una falta de ingenieros informáticos brutal en España para poder cubrir unas necesidades particulares en la empresa, ¿no? Y sí, es que no es que sea lo más conveniente, es que no hay más opciones, no hay otra opción. O sea, tenemos que orientar la contratación de profesionales teniendo en cuenta la formación específica que hayan hecho recientemente o, por supuesto, la experiencia que tengan en ese ámbito que nos interesa. Pero vamos, ya te digo que contratar un ingeniero informático especialista en Big Data o en inteligencia artificial ahora mismo es casi misión imposible para empresas, quiero decir, empresas medianas, ¿no? Pymes. Claro, las grandes tecnológicas sí que siguen siendo atractivas, ¿vale? Y pueden pagar esos sueldos, ¿no? Esto lo vivo todos los días en TikTok, que tenemos muchos clientes que nos llaman desesperados para encontrar personal que sea, pues, ingenieros, que sea, bueno, Big Data, que Aquí hablas de Big Data, de ciberseguridad y de todo esto. Y esto es un tema que no hemos tocado para nada y que yo pienso que tiene mucho impacto también. Hablamos de Smart Cities, de movilidad, pero al final el vínculo es muy alto, el vínculo entre esto y la tecnología, y quien habla de tecnología directamente habla también de ciberseguridad, ¿no? Porque al final hay una persona que alquila su coche vía su móvil, pasa y puede ser hackeado, su tarjeta de crédito puede ser hackeada. Entonces, como ves también, pero bueno, nos estamos saliendo, estamos saliendo de las necesidades formativas. Te puedo pedir un segundo porque me acaban de llamar. ¿Me puedes dar un segundo de pausa? Por favor. Gracias.
Jaime, ya estoy de vuelta. Alguien estaba tocando el timbre y ya está. Bueno, pues no, estábamos hablando de los problemas de formación, perfiles de sostenibilidad, y ahí para seguir en esta rama, sin entrar en la de ciberseguridad, pero ¿qué llamas un perfil de sostenibilidad? ¿Cuál es para ti el perfil de sostenibilidad? Pues mira, no, hay muchos profesionales, ¿no? Un poco que pueden cubrir ese, esas necesidades o tienen la capacidad de, de evaluar el rendimiento de una empresa, de una organización, en términos de cómo de sostenible es, ¿no? Y ahí, pues, entran, por ejemplo, ingenieros ambientales, licenciados en ciencias ambientales, incluso ingenieros químicos también. A ver, sobre todo, lo importante aquí es tener claro cómo evaluar el rendimiento de procesos, de proyectos, en términos del impacto medioambiental y de la generación de huella de carbono que puedan tener. Y también ser capaces de diseñar e implementar medidas que reduzcan ese impacto negativo o que mitiguen los efectos de esa huella de carbono o de los efectos medioambientales que tengan. Y pues esto a día de hoy este tipo de perfiles están muy demandados, sobre todo porque participan también de la estrategia de responsabilidad social corporativa de muchas empresas, la huella de carbono que tenga pues una empresa que fabrica, pues no sé, muebles o pintura o productos químicos, porque se está convirtiendo en un activo. El poder demostrar la sostenibilidad de una empresa frente a clientes o potenciales inversores o frente a los propios accionistas de una gran empresa es ahora mismo fundamental. Y todas las estrategias de las grandes corporaciones de crecimiento tienen que tener una capa o una componente de sostenibilidad muy fuerte. Y bueno, pues eso es un poco un resumen de cómo, de la relevancia de contar con estos perfiles dentro de tu empresa para que puedan justificar y demostrar que que tus procesos productivos o tu impacto pues es el menor posible en términos medioambientales y que vas a ir reduciéndolo, ¿no? Con el tiempo también. ¿Y tú piensas que esto, considerar que reducir tu impacto medioambiental, considerarlo como un activo de la empresa, tú realmente piensas que a largo o medio plazo, bueno, ya se está notando también, que esto va a ser un valor añadido de la empresa y va a ser premiado, ¿no? De una forma u otra por que sean los usuarios, que sean el ámbito público también, que decide, pues mira, nosotros vamos a trabajar únicamente con empresas que tienen pues la certificación green, no sé qué, y vamos a entrar en esta línea, ¿no? Si te das cuenta, bueno, primero supone un ahorro económico importante para las empresas que contaminan o grandes contaminantes, porque pagan, a fin de cuentas, pagan mucho o tienen un coste importante en el tema de derechos de emisiones de CO2, en compra de derechos de emisiones de CO2. De manera que cuanto menores sean esas emisiones, pues mejor para el balance comercial de la empresa, ¿no? El balance al final de año. Y además, se está empezando a utilizar como una herramienta de marketing, entre comillas, ¿no? Si te das cuenta, hay anuncios en televisión, ahora que te lo he dicho, seguramente prestarás más atención cuando lo escuches, te darás cuenta de que claro, hay muchas empresas que ya dicen que son neutras desde el punto de vista climático, impacto medioambiental, es decir, que compensan las emisiones de CO2 pues, de alguna manera, las compensan pues a través de proyectos de reforestación
y incluso también hay muchas empresas que están haciendo inversiones importantes en equipamientos, en filtros especiales y en equipamientos para capturar CO2 y reducir de esa manera también su huella medioambiental. Claro, claro. Pues fantástico, Jaime. Estamos llegando al final de esta entrevista y entonces, pues no sé si hay algo que quieres añadir a lo que hemos hablado, una pregunta o algo que quieres pues comentar. A ver, no, mira, haciendo una reflexión sobre el mercado laboral de hoy en día, ¿Vale? No tiene que ver específicamente con la formación, pero sí que yo creo que puede ser interesante para el informe. Y es que las nuevas generaciones no están tan preocupadas por el salario, que era, en otros tiempos era un factor determinante, ¿no?, a la hora de decidir si quedarte en la empresa o si buscar otras opciones, sino que están más preocupadas o le dan más peso a las condiciones laborales, a que puedan tener su tiempo libre, a no tener que hacer horas extras hasta tarde, a no tener que trabajar los fines de semana, a tener un buen ambiente laboral. Hemos visto, en muchos sitios, en Estados Unidos se está produciendo la gran renuncia, que le llaman, y es que mucha gente joven, bueno, perfiles de entre 32 a 42, están dejando sus trabajos. Perfiles altos, ¿no? Digamos, de empresas bien posicionadas, gente que tiene buenos salarios y están renunciando pues porque tras el confinamiento o la pandemia que hemos vivido, se han dado cuenta de que valoran más su tiempo y que no quieren seguir trabajando en esas condiciones de presión y de exigencia en la empresa. Y eso, pues, a lo mejor puede ir llegando a España también. No sé hasta qué punto se estará produciendo ya aquí. Pero, bueno, eso es una tendencia que hay que tener muy en cuenta porque... Un poco que la gente ya necesita mucho más sentido a su trabajo, que Sí, el missing of el purpose, ¿no? Es decir, yo no voy a trabajar en algo que en la gran finanza si realmente no, para mí no tiene un impacto, bueno, lo que llamamos los fondos de impactos, ¿no? Que sea un impacto o verde o positivo sobre la sociedad, ¿no? Ecológico o sí. sociedad. Y como dicen los expertos dicen que lo difícil no es atraer talento, sino retenerlo una vez que lo tienes en Claro. la empresa. Entonces, tú imagínate el coste, y ya para terminar, no me quiero enredar más, el coste de formar a un profesional de nivel, ¿no?, en los procesos de tu propia empresa, en que empiece a llevar proyectos importantes para ti, a conocer clientes y que al cabo de 4 meses le ofrezcan un poquito más de sueldo o mejores condiciones y se te vaya. Sí, Claro. eso es terrible, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo importante también de empatía, pues, para ser muy conscientes de qué esperan nuestros trabajadores en las empresas y conocer muy bien sus inquietudes, sus necesidades y tratar de adelantarnos a ellas. Cosa que no es nada obvia, vamos a decirlo así. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo, por tus respuestas, tus aclaraciones. La verdad es que me parecía la parte de Green Technology algo muy amplio y ahora pues, tenemos ideas mucho más claras, podemos dividir y segmentarlo, que era un poco la parte complicada. Pues te agradezco mucho. Lo dicho, el informe, pues de repente será publicado visible al público 2 o 3 meses después de su realización. Y tan pronto tenemos el OK para difundirlo, pues te pasaré una copia de este informe. ¿Vale? Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Para que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao.